informantes de imitación. Incluso el general Ross se guarda en el bolsillo las cartas de amor del presidente Madison a Dolly. Fuera de la mansión, los casacarrojas arrojan sus antorchas por las ventanas envolviendo la Casa Blanca en llamas. La destrucción de los edificios públicos de Washington, esos incendios cuyo resplandor podía verse a 80 kilómetros de distancia, fue un duro golpe para muchos norteamericanos, dondequiera que estuviesen. El corazón de todos los norteamericanos está lleno de pena e indignación por la catástrofe, recuerda George Douglas, un miembro de la milicia. Quizás nadie sienta esas emociones tan profundamente como el presidente Madison, quien ve los incendios a caballo desde Virginia. No hay muestras de pánico. Existe una gran preocupación por asegurarse de que el gobierno no se resquebraje. Y por supuesto, siente una gran responsabilidad. En ese momento Madison está preocupado por dónde encontrar a Dolly, dónde está el resto del gobierno y cómo puede reunirlos para demostrar que el gobierno sigue funcionando de una forma efectiva. A la mañana siguiente, el 25 de agosto, los británicos incendian la Biblioteca del Congreso y el Arsenal de la Marina, mientras unas nubes tormentosas amenazan con lluvia. Pero a las 2 en punto de la tarde, dos sucesos transformarán la ardiente Washington en un escenario más allá de la comprensión. Sin previo aviso, uno de los más potentes huracanes de la historia azota la capital. Los rayos rompen las nubes y vientos huracanados se abaten sobre la ciudad. De repente, se forma una increíble tormenta que no solo descarga unas lluvias torrenciales, sino que brama sobre la columna británica. Un casacarroja recuerda la furia de esta tormenta perfecta. Nuestra columna quedó totalmente dispersada, como si hubiera sido derrotada. Algunos hombres huyeron en busca de cobijo tras muros y edificios. Otros se tiraban al suelo para evitar ser arrastrados. La fuerza del viento era tal que 2 cañones fueron levantados del suelo y lanzados a varios metros de distancia. Lo que había empezado como una bendición acabó convirtiéndose en una catástrofe de proporciones épicas. A medida que el huracán siembra la destrucción por la ciudad en llamas, un tornado surge del cielo y atraviesa el centro de la capital. Durante 2 horas, la inmensa tormenta arrasa Washington, sofocando la mayoría de los incendios que habían convertido la capital en un infierno. Ahora sabemos que hubo un tornado, como la enfurecida mano de Dios del Antiguo Testamento, provocando más bajas a los británicos de las que habían sufrido en Bladensburg. Cuando al día siguiente se aleja la tormenta, también lo hacen los británicos. La fuerza invasora regresa a Benedict, Maryland, una unidad maltrecha y desconcertada. Mientras el presidente y la primera dama se reúnen finalmente en una posada. Regresan a Washington el 27 de agosto y ven la devastación. En solo 24 horas, una capital que había costado 10 años construir había quedado reducida a escombros carbonizados. La Casa Blanca es ahora un humeante cascarón sin tejado. Los Madison se dan cuenta de que nunca volverán a vivir en ella. El abatimiento de Dolly se convierte en amargura y el presidente tacha a los británicos de malditos granujas. Madison reprime su ira recorriendo las calles de la ciudad carbonizada. Nuestro buen presidente está animando a los soldados y a los ciudadanos a que no desesperen, apunta el banquero John Burns. En cierto sentido, la guerra hace que Madison, como presidente, conecte con la gente. Siempre había sido un intelectual, pero con el incendio de Washington conecta con los ciudadanos a un nivel muy sentido. Se preocupa por ellos.
Tiene la sensación de que sus votantes le responden como persona por primera vez. Es un hombre muy formal. Madison acaba de vivir un sufrimiento que rivaliza con el suyo propio. Nunca ha gozado de buena salud y ahora es más evidente, habiendo pasado 4 días a caballo casi sin dormir junto a las tropas, haciendo lo que podía por defender su país. Algunos ciudadanos de Washington piden al presidente que traslade la capital a Filadelfia, pero él se niega. En su lugar, el Congreso se reúne en un hotel, mientras el presidente convoca a su gabinete a una reunión en la oficina de correos, el único edificio del gobierno que permanece indemne. Madison se enfrenta a su secretario de guerra, John Armstrong, a quien muchos culpan de dejar Washington vulnerable a los ataques. Armstrong dimite. Madison lo sustituye por el secretario de Estado, James Monroe. Siendo aún secretario, Armstrong predijo que los británicos atacarían Baltimore. Pero las noticias de la devastación de Washington ya han llegado a la ciudad. Allí están preparados y esperando. ...10 de septiembre de 1814. Solo 2 semanas antes, Washington había sido diezmado. Su ejército era prácticamente inexistente. La destrucción de Washington sembró el pánico en toda la bahía de Chesapeake, especialmente en Baltimore, una ciudad que el London Times llama nido de piratas. Desde aquí, los corsarios, con sus pequeños barcos de vela, partían para atacar a los barcos británicos. Así, capitanes y tripulaciones se hacían con el botín. Por ese motivo, la ciudad se convierte en objetivo principal de los británicos. En Baltimore se habían producido violentas manifestaciones en contra de la guerra 2 años antes, pero ahora la ciudad se ve impulsada a prepararse para el ataque. George Douglas, un comerciante local, expresa la opinión de muchos. La ineficacia con que han manejado la situación en Washington nos ha enseñado una valiosa lección, y seríamos mucho más que estúpidos si no hiciéramos algo al respecto. Los líderes de la ciudad nombran a Samuel Smith, veterano de la Guerra de Independencia y general de la milicia de Maryland, para que dirija las defensas de Baltimore. Sam Smith está en una posición interesante. Su tarea consiste en agarrarlos por las solapas, sacudirlos hasta quitarles el miedo y la sensación de condena y derrota, y retarlos a que crean en ellos mismos y sus vecinos, que ha llegado su momento, el momento de Norteamérica y de Baltimore de alzarse. Ese sería nuestro comienzo o nuestro fin como país. El nombramiento de Smith desencadena otra disputa. Para William Winder, el desventurado comandante de Washington, Smith representa una amenaza mucho más directa a su autoridad que los británicos. Pero Smith quiere evitar otro desastre y eso significa que Winder debe marcharse. Siendo Winder un militar de carrera y sabiendo que su puesto está siendo usurpado por un oficial de milicia, se siente indignado. Pero Sam Smith no es una persona con la que se pueda jugar. Cuando Winder empieza a protestar, para cortar la disputa, Smith espeta: "Te estoy diciendo cómo se mastica la col". Entonces se acabó la discusión. Apartado Winder, Smith aprovecha el lento avance del ejército británico para reunir a todos los ciudadanos y reforzar las defensas de Baltimore. El comerciante George Douglas narra la radical transformación de la ciudad. Al menos se ha levantado 1,5 kilómetros de trincheras con las baterías adecuadas como por arte de magia, donde ahora trabaja todo tipo de gente, viejos y jóvenes, blancos y negros. Trabajan juntos preparando el terreno para salvar sus vidas. Saben a qué se enfrentarán si los británicos llegan a tomar la ciudad. La responsabilidad de galvanizar la presencia militar norteamericana recae en el joven comandante George Armistead. Él ya sabe cuál será el objetivo de un ataque naval: el fuerte McHenry, en el puerto de Baltimore. El comandante George Armistead es un oficial de artillería de 38 años. Recibe órdenes del secretario de guerra de fortificar McHenry. Este fuerte protege la entrada a la ciudad de Baltimore. Su defensa es clave, una tarea vital que Armistead debe dirigir. Y no pierde tiempo en hacer los preparativos de defensa.
El esfuerzo incluye volver a recurrir a la gente de Baltimore para pedirle que haga un último sacrificio por su ciudad. Pensemos en los comerciantes de Baltimore. Estuvieron dispuestos a hundir sus barcos, su sustento, para proteger el puerto. Con esos barcos hundidos en el puerto, los buques británicos no podrían acercarse. Así que crearon un arrecife artificial que protegía la ciudad. Armistead ordena la inmediata construcción de 2 hileras de baterías de costa y el montaje de 60 piezas de artillería. Estamos preparados a falta de una insignia adecuada que lucir sobre el fuerte. Es mi deseo tener una bandera tan grande que los británicos puedan verla desde una gran distancia. Armistead ordena la confección de una gran bandera y un pequeño estandarte conocido como bandera de tormenta a Mary Pickersgill, una costurera de Baltimore. El Departamento de Guerra le paga $574.44 por las 2 banderas. La mayor, hecha de lanilla, mide 9 metros por 12. Era una bandera inmensa. Hicieron falta más manos que las de Mary Pickersgill para confeccionarla. Había 7 mujeres viviendo con ella en la casa. Su hija Caroline cuenta la historia en una carta. La bandera era enorme. Mi madre se vio obligada a pedir permiso a los propietarios de la cervecería Claggerts para extenderla allí. Recuerdo verla agachada en el suelo cosiendo las estrellas. Trabajó muchas noches, hasta casi las 12, para acabarla en el plazo fijado. Los soldados izan las nuevas barras y estrellas sobre el fuerte McHenry, coronando los preparativos de la defensa de Baltimore. Como la mayor bandera del país, satisfaciendo la orden de Armistead, los británicos no tienen problemas en verla. Cerca de las 10 de la noche del 10 de septiembre la ciudad se prepara. La zona se sumerge en un escalofriante silencio. Todo el mundo en Baltimore es consciente de lo que hay en juego. Ahora, lo único que pueden hacer es esperar.